Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Los saludo en el nombre y en el amor del Señor Jesús, que es en torno al cual nosotros nos reunimos cada día y a través del cual nosotros precisamente le damos gloria y honor a nuestro Padre Celestial. Nuestro nombre de cristianos viene precisamente de aquel que le da sentido y fundamento a nuestra fe, Jesús, el Hijo de Dios, la palabra eterna de Dios que se ha hecho carne y que ha morado entre nosotros, que mora entre nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a saludar de manera especial en esta mañana de este domingo, Día del Señor, a todas las personas, todos ustedes que nos escuchan a través de la radio y también a través de la internet, a nuestras hermanas y hermanos de Lenoir City, de Madisonville, de Oak Ridge, de Knoxville, de Athens, de Cleveland, de Jefferson City y de las áreas alrededor. Queremos acogerlos en este programa que comienza de una manera nueva, especial, nuestra hora católica, que comienza precisamente en un diálogo de amistad, en un diálogo de fraternidad, en la fe de todos nosotros, una sola fe, como nos dice San Pablo, y que nos permite a nosotros reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Estamos en este tiempo litúrgico, tiempo especial, finalizando el tiempo ordinario y estamos a punto de comenzar el tiempo de preparación, tiempo de la Cuaresma, en el que nosotros reconocemos la necesidad de que Dios esté con nosotros, de que a través de la palabra de Dios tengamos una transformación de nuestro corazón, la conversión, la metanoia, el cambio de vida. Y es precisamente la palabra de Dios, el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús, que nos permite a nosotros lograr esta transformación. Que podamos ser personas diferentes, que podamos ser mejores cada día, que podamos, como lo decimos en el Padre Nuestro, hacer la voluntad de Dios. Vamos entonces a comenzar este momento de oración y este momento de reflexión en torno a la palabra de Dios con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios amor, de ese Dios que está con nosotros siempre, de ese Dios del que nosotros sabemos que nos ama, de ese Dios para el cual nosotros somos tan importantes, y vamos a encomendarle esta horita que vamos a estar en esta mañana hermosa, entregándole también lo que somos y lo que tenemos, nuestro proyecto de vida, nuestras familias. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre amado, queremos entregarte en esta mañana este esfuerzo maravilloso que tú mismo nos has inspirado, de que tu palabra llegue a todos los corazones de las personas que nos escuchan, de aquellos que necesitan de ti, de aquellos que están en cualquier situación de la vida, que tú la conoces muy bien y que de verdad necesitan tanto de ti. Queremos entregarte a nuestras hermanas y hermanos, católicos y no católicos, que nos escuchan en esta mañana. Queremos entregarte, Señor, sus necesidades y sus preocupaciones. Queremos poner en tus manos como ofrenda agradable su fe, el deseo sincero que tienen de hacer tu voluntad. Queremos también entregarte, Señor, aquellas situaciones por las que están atravesando y que seguramente
requieren de tu presencia y de tu amor. Nos enseña tu Hijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, cómo sin Él, sin ti, no podemos hacer nada. Alejados de aquel que es nuestra vid, el tallo al que nosotros necesitamos estar unidos para producir fruto, no podemos hacer nada. Envíanos la gracia del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar bajo la luz de tu palabra, para que nosotros podamos, como la Virgen María, hacer vida en nuestra vida esa palabra que nos abra al misterio de tu amor y que nos permita conectarnos plenamente contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios para nosotros en este domingo sexto del tiempo ordinario, que es el tiempo que nos abre a lo que a partir del miércoles que viene vamos a empezar ya a vivir en la Cuaresma, el tiempo de conversión y de arrepentimiento. Y en ese tiempo en tiempo ordinario vamos a centrarnos entonces en el Evangelio, un Evangelio maravilloso que nos habla de la compasión de Jesús, del amor y del poder de Dios en favor precisamente de todos nosotros. En este ciclo B del tiempo ordinario estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, un evangelio que nos habla del ministerio público de Jesús con unas connotaciones especiales y que vamos a empezar a meditar a partir de este tiempo en el que dentro de la hora católica, en este programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, vamos precisamente a desarrollar. El Evangelio de San Marcos está tomado para este domingo en el primer capítulo, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje del Evangelio de San Marcos a Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, lleno de compasión por este hombre que se acerca a él en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, para pedirle que lo cure. Lo que lleva a este hombre, a este leproso, a este enfermo, a buscar a Jesús es precisamente la fe. Y es la fe en Jesús la que logra para este hermanito la salvación, la curación. En el mundo antiguo, en la época de Jesús, la lepra, era considerada una enfermedad terrible, porque no solamente afectaba a la persona en su aspecto, en su apariencia, sino que también segregaba, separaba a la persona de la comunidad, porque sus conciudadanos no solamente temían el aspecto físico horrible que producía esta enfermedad en la piel, sino que temían también al contagio. Y desde el punto de vista religioso, quien estaba enfermo de la lepra era considerado impuro. Nadie podía estar cerca de esa persona, ni siquiera su propia familia. Y tenían el agravante de que cuando se acercaban de alguna manera a un grupo social, a un poblado, tenían ellos mismos que identificarse como leprosos para que la gente se alejara y para que no se contagiaran. En esa tristeza, en esa soledad, en esa desesperanza, vivía este hombre, pero ve a Jesús, tiene fe en él, se acerca y con humildad le pide que lo sane, que lo cure.
Y Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, como nos lo dice el evangelista, lo sana. Y la forma de Jesús sanar es tocándolo. Si este hermanito estaba enfermo de la lepra, no podía ser tocado. Nadie podía acercarse a él. Y Jesús rompe esa barrera y lo toca. Lo sana tocándolo, devolviéndole así su dignidad, restaurando su pureza. Nos dice San Pablo que Jesús, que no conoció pecado, se hizo él mismo causa de pecado. Al tocar Jesús a este hombre leproso, se convierte él mismo en causa de impureza, en causa de pecado, para poder rescatar a este hermanito de su situación y devolverlo a la vida social, a la vida familiar, a su dignidad como ciudadano del pueblo de Dios. Y así Jesús con nosotros también nos toca, nos sana desde nuestra realidad de pecado, que es nuestra lepra hoy. Nos sana para que nosotros, restaurados en nuestra dignidad, vivamos otra vez como hijos de Dios. Pero a la vez nos manda Jesús también a que nosotros tengamos compasión de los leprosos que viven en torno a nosotros, aquellos a los que nosotros segregamos, aquellos de los que nosotros nos separamos, aquellos a los que nosotros marginamos porque son diferentes a nosotros, porque no piensan como nosotros, porque no se ven como nosotros. Los leprosos de este tiempo son los pobres, son los menos favorecidos, son los que salieron de la cárcel y que cargan ya un estigma social por esta razón. Son los inmigrantes, son las personas con una tendencia sexual diferente a la de nosotros. Son aquellas personas que tienen una fe y un concepto de Dios diferente de nosotros. La sociedad los vulnera, la sociedad los esclaviza, la sociedad los aparta, la sociedad los margina, y nosotros muchas veces hacemos parte de esa sociedad. Jesús nos invita a tener un amor compasivo. Misericordia quiero y no sacrificios. Era la denuncia de Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Jesús encarna ese llamado de Dios a que nosotros seamos compasivos y misericordiosos como Él es compasivo y misericordioso. Y esta lectura del Evangelio nos abre precisamente de una manera muy hermosa y muy especial a la formación de este primer tema y al desarrollo de este primer tema que pensamos precisamente a través del amor de Dios. Y queremos hablar en este primer tema de este primer programa de Creciendo Juntos en nuestra fe católica, del amor de Dios. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos escuchado que Dios nos ama. Pero ¿qué significa verdaderamente el amor de Dios? Todas las religiones, de todas las denominaciones cristianas y no cristianas, hablan de ese fundamento, del fundamento de Dios que por amor nos ha creado, del fundamento de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ¿qué significa para ti, hermana? ¿Qué significa para ti, hermano, en las circunstancias en las que vives, que Dios te ama? Nos hemos acostumbrado tanto a ese mensaje que ya no le tenemos mucho sentido, mucho significado. Que nos hablen del amor de Dios es algo que para nosotros como que no aterriza de verdad en nuestras vidas. Estamos nosotros ya como indolentes frente a ese tema del amor de Dios. Pero decir que Dios me ama a mí es algo diferente. Hablar del amor de Dios como un tema general es como si me hablan de modas o como si me hablan de farándula. Pero cuando encarno yo en mi propia vida, en mi propio ser, en mi propia realidad, ese amor de Dios es diferente. Dios no solamente es amor, Dios es amor para ti, Dios es amor para mí, Dios es amor para cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos nosotros de manera personal y de manera incondicional, como un Padre amoroso. Hay una serie de imágenes y de conceptos que grupos que se autoproclaman religiosos enseñan, y son imágenes de Dios tergiversadas, imágenes de Dios desgastadas, imágenes de Dios que nos alejan de Dios antes que acercarnos a Él. Hay sectas religiosas que nos hablan de un Dios castigador, de un Dios implacable, de un Dios que está lleno de ira,
de un Dios que está esperando la catástrofe, de un Dios que está esperando destruirnos y castigarnos por el mal que nosotros causamos, de un Dios que de una manera totalmente implacable descarga su mano justiciera contra nosotros y nos elimina porque somos pecadores. Estas imágenes las escuchamos cuando muchas personas nos hablan de Dios. Dentro de la Iglesia Católica inclusive hay hermanas y hermanos que tienen ese concepto de Dios. En grupos cristianos, autoproclamados cristianos, muchas personas son también atraídas a ser parte de estos grupos y a alejarse de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia Católica, precisamente por el temor. Es el temor y no el amor lo que lleva a estas personas a buscar en esos grupos la persona de Dios. Pero un mensaje y una imagen y un concepto y una realidad completamente diferente a esta que nos presentan en estos grupos es la que la Santa Biblia nos ofrece en textos tan hermosos como por ejemplo el Salmo 103 en el versículo 13. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé para con sus fieles. Hermosísimo pasaje que nos habla de Dios siendo tierno, siendo cariñoso, expresando ternura por nosotros que somos sus hijos, que somos sus fieles. De la misma manera, el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 31, versículo 3, nos muestra la clase de amor con la que Dios nos ama, la clase de amor con la que Dios constantemente nos ama. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Hermana, hermano, que nos escuchas, Dios nos ama, Dios te ama. Lo que nosotros sufrimos no es consecuencia del castigo de Dios. Lo que nosotros padecemos en nuestra vida no es la mano justiciera de Dios que quiere eliminarnos por nuestras traiciones y por nuestros pecados y por nuestras faltas. Lo que nosotros sufrimos es consecuencia negativa muchas veces de nuestras mismas malas decisiones y de nuestras mismas malas acciones, o también de las malas acciones y las malas decisiones de los demás, porque somos seres que vivimos en sociedad. Pero no es la mano de Dios la que manda las enfermedades, no es la mano de Dios la que manda las tragedias y toda esta clase de situaciones difíciles que nosotros padecemos. Y no es Dios el que manda todas esas cosas, porque Dios nos ama, porque Dios es un Padre bueno. Dios es el Padre bueno. Dios no podría amarnos más de lo que ya nos ama, porque el amor de Dios es eterno. Lo escuchábamos con el profeta Jeremías. En nuestra forma humana de amar, nosotros amamos más o menos a una persona. Empezamos a amarla poquito y comenzamos a amarla más. O tenemos mucho amor por una persona y situaciones de la vida, acciones de la persona van haciendo que ese amor de nosotros hacia ella se vaya desgastando y se vaya acabando. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es, como siempre es, inalterado, inmutable, es decir, que no cambia. Dios no puede amarte más o menos porque te ama con su propia esencia. La esencia de Dios es el amor. Si nosotros pudiéramos definir de qué está hecho Dios, así como podemos definir de qué están hechas las cosas creadas, nosotros podríamos decir que Dios está hecho de amor. No hay nada más en la esencia de Dios, no hay nada más en lo que compone a Dios que amor. Por eso nos dice San Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el amor de Dios, así como en Dios mismo, todos los términos son absolutos, es decir, no son parciales, no dependen de otras cosas como en el caso de nosotros. Cuando Dios ama, ama plenamente, ama eternamente, ama verdaderamente, ama totalmente. Y el amor siempre se expresa a través de obras. Muchas veces nosotros expresamos el amor que decimos tener a otras personas a través de palabras, pero esas palabras de verdad no encarnan el amor que nosotros decimos tener a ellas. El amor de verdad se expresa
a través de obras, a través de acciones. Dios también nos expresa su amor a través de muchas formas, pero la forma más completa en que Dios nos ama y en que nos expresa su amor es en que nos envió a su Hijo, cuando todavía nosotros éramos malos, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos suyos por nuestros pecados. Dios nos envió a su Hijo Jesús. San Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Tiene que ser un amor muy grande el de Dios, el que lo llevó a entregarnos lo más valioso que tenía, su Hijo, su único Hijo, su Hijo unigénito. Lo entregó para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Antes de que nosotros amáramos a Dios, Él ya nos amaba. Él nos amó primero. La iniciativa es totalmente suya. Eso significa la expresión de Jeremías que escuchábamos: con amor eterno te he amado. Nos dice también el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 49, versículo 15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Dios nos ama infinitamente porque Él es infinito. Para Dios no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Dios vive en un eterno presente. Por eso Él no te va a amar más mañana que ayer. No te está amando más hoy que ayer. Dios nos ama siempre, infinitamente, porque para Él no existe el tiempo y no existe el espacio. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Ese texto lo encontramos en el capítulo 54, versículo 10 del hermosísimo libro del profeta Isaías, un texto más que nos habla del amor inmovible, inmutable, incambiable de Dios, del amor eterno, del amor infinito, de este ser que es todo amor, de este Dios que es Padre, de este ser divino que nos amó primero, que tomó la iniciativa de amarnos y que nos ama entrañablemente, que nos ama como nadie más nos ha podido amar. ¿Cómo podemos nosotros entender en nuestra vida humana, limitada y llena de pecados, ese amor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros encarnar en nuestra propia existencia ese mensaje maravilloso que se conocía en la primitiva iglesia como el querigma, el primer anuncio, el anuncio de la buena noticia de ese amor de Dios en favor de todos nosotros, reconociéndonos amados, reconociéndonos valiosos para Dios, reconociéndonos niñas de sus ojos, reconociéndonos hijos amados como Jesucristo, el Hijo de Dios, es amado? Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Hermanita que me escuchas, hermanito que me escuchas, ese mensaje de Dios a través del profeta Isaías es para ti. Dado que eres precioso a mis ojos, dado que eres preciosa a mis ojos, eres estimado, eres estimada y yo te amo. Aunque todos te hayan tratado como basura, aunque personas se hayan burlado de ti, aunque no hayan tenido en su mente la consideración del valor tan grande que tienes como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, Dios no se olvida de ti. La voz de Dios sigue resonando en tu interior para decirte que su amor por ti sigue siendo pleno. Su amor por ti sigue siendo eterno. Su amor por ti sigue siendo infinito. Dios te ama con amor eterno. Por eso no tenemos por qué vivir con temor y no tenemos por qué acercarnos a Dios llenos de temor, porque en el amor no hay temor.
San Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, no cabe temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa al temor. No te dejes, hermana y hermano, confundir con esos mensajes que son diferentes al evangelio predicado por Jesús, que nos hablan de un Dios amoroso y que te llevan, por el contrario, a acercarte a Dios con mucho temor. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestro papá, no lo hacemos movidos por el temor, por el miedo, por el terror, por el espanto, esperando el castigo inminente por las cosas malas que nosotros hacemos. Un papá no genera y no inspira temor, inspira amor. Y Dios, que es nuestro Padre, el Padre tuyo, el Padre mío, el Padre común, el Padre de todos, de la misma manera no inspira temor, no inspira miedo, no inspira espanto. Por supuesto que hay un don del Espíritu Santo muy importante, que es el don del temor de Dios. Pero es diferente el temor de Dios como don del Espíritu Santo al temor a Dios. El temor de Dios nos lleva a relacionarnos con Él con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha solemnidad. Pero el temor a Dios nos lleva a no querer estar cerca de Él. Si yo le temo a algo, yo no me acerco a eso, a lo que yo le temo. Si yo no tengo documentos y veo una patrulla de la policía, yo no me voy a acercar a esa patrulla. Yo voy a tratar de estar lo más lejos posible porque me da mucho miedo las consecuencias de acercarme a esa patrulla de la policía. De la misma manera, si le tememos a Dios, no vamos a acercarnos a Él, o al menos no lo vamos a hacer de una manera genuina, auténtica, real. Lo vamos a hacer movidos por algo que Dios no quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Es por eso, hermanitas y hermanitos, que vamos a meditar una canción muy hermosa que de hecho hemos tomado como la música de fondo de este nuevo programa de la Hora Católica, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, porque nos habla precisamente de la esencia de nuestra fe, la esencia de nuestra fe, que es el amor de Dios para ti y para mí, y que se ha manifestado de manera especial y de manera plena en la persona de Jesús. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Mira, la cruz, esa es mi más grande prueba.
nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Esta hermosísima canción de nuestro hermano Martín Valverde nos muestra en canción, en oración, esta reflexión tan importante para nuestra vida de fe, con la que comenzamos este primer programa, creciendo juntos en nuestra fe católica. Nadie nos ama como Dios, nadie te ama como Dios. Si alguna vez tienes dudas acerca de si Dios te ama, no mires tu historia, hermana, no mires tu historia, hermano, no mires los eventos difíciles por los que pasas. Mira la cruz, para encontrar allí a un Dios que por amor se entregó, a un Dios que por amor se olvidó de Él mismo y que se hizo uno como nosotros, para que la cruz sea el mayor testimonio de su amor. Nosotros seríamos diferentes en nuestras relaciones humanas, en nuestra manera de asumir las cosas que vivimos, en la manera en que manejamos el dinero y el tiempo y las cosas materiales, si entendiéramos de verdad lo que es el amor de Dios. Vamos a continuación a abrir una sección muy importante en este programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y es la sección en la que nosotros vamos a poder interactuar a través del teléfono, a través también del correo electrónico. Vamos a poder estar en comunicación acerca de esas preguntas de nuestra vida de fe que son tan importantes, que le dan sentido a lo que nosotros creemos. Y que lamentablemente, hermanas y hermanos, los hermanitos separados, los protestantes, utilizan tanto para alejar de la iglesia de Jesús a católicos que están muy poco instruidos en su fe y que se dejan alejar con tanta facilidad de la iglesia de Jesús, cuando toman la Santa Biblia y cuando sin conocerla simplemente dan una interpretación muy superficial del texto sagrado. Y vamos precisamente en esta sección de las preguntas a escuchar las ideas, la confusión, las preguntas que muchos de ustedes tienen
y que vamos a poder dialogar en un espíritu de fraternidad, de hermandad, sin atacar a nadie, sin insultar a nadie, sin agredir a nadie, pero enseñando la verdad, porque la verdad nos hace libres. Vamos a escuchar entonces la primera pregunta que nos han dejado para este primer tema, primer programa de Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Mora y estoy llamando de la parroquia de San José Obrero en Madisonville, y yo le quería preguntar al Padre Julián, si usted me puede contestar por qué nosotros tenemos que bautizar a los niños cuando están chiquitos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Señora Alicia Mora, mi comadre de hecho, porque con su hijo, con Manuelito, somos ya familia. Un saludo muy especial allá a ustedes, a los hermanos y hermanas de la iglesia de San José Obrero, en ese lugar tan hermoso de Madisonville. ¿Por qué tenemos nosotros los católicos que bautizar a los niños? Las objeciones que surgen en torno al tema del bautismo de los niños surgen de una triple ignorancia. La ignorancia en torno a los bienes del bautismo, la ignorancia en torno a la palabra de Dios y en relación también con la práctica de la iglesia. Los hermanitos protestantes que no entienden la importancia del bautismo para los niños y que llegan inclusive a afirmar que la Biblia prohíbe bautizar a los niños y que por tanto la práctica del bautismo de los niños es anticristiana y hasta antibíblica, ven el bautismo simplemente como un rito de iniciación, como un signo de la conversión, como un signo del cambio de vida, del regeneramiento espiritual que tienen las personas cuando aceptan la fe en Jesús. Pero el bautismo es más que eso. El bautismo es más que un signo y es más que un rito de iniciación. El bautismo es un regalo directo de Dios para nosotros. Y como regalo de Dios ofrece una serie de dones y de gracias muy especiales para la vida del cristiano, sea adulto o sea niño. El bautismo nos hace hijos de Dios. Esa afirmación nos la ofrece San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 5 al 7. Somos hijos de Dios precisamente por medio del bautismo. El bautismo nos lava el pecado. Encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, como una de las gracias especiales del bautismo es precisamente esa, lavarnos de nuestro pecado. También el bautismo nos imprime el sello del Señor con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Nos lo dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 30. Por tanto, los papás que privan a los niños de la gracia inestimable de ser hijos de Dios a través del bautismo, están haciéndoles un daño muy grande a sus niños. Pensar que los niños tienen que esperar hasta ser grandes para que decidan qué fe van a tomar, a qué iglesia van a empezar a participar, es privarlos de la gracia especial que ya hemos comentado que ofrece el bautismo. Además de las tres gracias que ya mencionábamos, también el bautismo nos une a Cristo. En el bautismo nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar con Él al final. Nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4. El bautismo nos une a todos nosotros en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nos lo enseña también San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, y en Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, y hemos sido integrados al cuerpo de Cristo precisamente a través del bautismo. En el bautismo recibimos la fe. Nos lo dice San Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículos del 23 al 27. El bautismo nos salva. Y San Pedro tiene una reflexión muy hermosa en la que compara el bautismo, la inmersión en el agua y el bautismo a través del agua con el arca de Noé, a través del cual se salvaron Noé y su familia. De tal manera que hay un desconocimiento muy grande de los hermanitos protestantes y de los católicos confundidos cuando afirman que la Biblia prohíbe el bautismo de los niños o cuando niegan la posibilidad de que los niños sean bautizados.
Si nosotros miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, vamos a encontrar el mandato de Jesús, y es el mandato en el que Jesús indica a sus apóstoles que tienen que ir a enseñar a todos el Evangelio y que tienen también que bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice allí que ese bautismo es para todas las gentes, ojo, no está diciendo solamente los adultos, habla de todas las gentes. De tal manera que los niños también hacen parte del pueblo de Dios. Así como en el antiguo pueblo de Israel, la circuncisión, cuando el niño tenía 8 días de nacido, incorporaba a ese niño al pueblo de Dios. Así también el bautismo incorpora al niño al cuerpo de Cristo. San Pablo habla del bautismo como la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón. Y si no se esperaba a que el niño creciera en el pueblo judío para que fuera incorporado al pueblo de Dios, ¿por qué nosotros católicos que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, tenemos que esperar a que nuestros niños crezcan para que sean incorporados al cuerpo de Cristo? Si como papá y como mamá tú no esperas a que tu niño crezca para que le preguntes qué nombre se va a poner, o si quiere ir a la escuela o no, o si quiere que le apliquen sus vacunas, o si quiere que lo registren para que sea un ciudadano del país en el que nació. ¿Por qué sí tenemos que esperar a que los niños crezcan para que escojan la fe que quieren empezar a vivir? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso es tan importante el bautismo de los niños, y por eso, señora Alicia y quienes nos escuchan, la iglesia bautiza a los niños, porque no es un regalo del sacerdote, no es un regalo de los papás, no es un regalo de la iglesia, es un regalo de Dios, a través del cual nosotros somos constituidos hijos e hijas de Dios. Y eso es un regalo del que no deberíamos privar a nadie, por más que sea un niño, por más que sea una persona que ha estado alejada de Dios. Vamos a escuchar la segunda pregunta que nos han dejado en este programa primero de Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Hola, Padre Julián, ¿cómo estás? Soy el diácono Erasmo Hernández de la parroquia de Santa María, aquí en Athens. Y me gustaría, Padre, que usted me le explique a la persona por ahí por la radio qué verdaderamente significa el diaconado, qué quiere decir, y cuál es el papel que los diáconos juegan en la iglesia. Padre, muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Bye. Mi muy estimado diácono Erasmo, un gusto saludarte a través de este programa Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y reconozco la dignidad, el honor que he tenido de trabajar contigo en relación con el quinto encuentro, en todas estas sesiones hermosísimas en las que reconocemos con el Papa Francisco la importancia de salir a las periferias, a atraer a aquellos que están alejados para acercarlos a Dios. Para ti que eres diácono y para todos los hermanitos que comparten este llamado especial de Dios en la vocación al servicio, y para responder a tu pregunta, tomamos primero como base la raíz griega de este ministerio, del diaconado. Diaconía es una palabra que significa servicio, y esa palabra, el significado de esa palabra, da ya una caracterización al ministerio de quienes como diáconos sirven en el pueblo de Dios. Están llamados al servicio. Y encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, el origen de este ministerio instituido precisamente por los apóstoles. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, o sea, los apóstoles, convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Nicanor, a Timón,
a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Como sabemos, este gesto de la imposición de las manos en el contexto apostólico y en el ministerio público de Jesús implica precisamente el envío de la persona sobre la que se imponen las manos a una tarea, a una misión, a una vocación. Y ese gesto sigue estando presente en la Iglesia Católica a través de la ordenación en la que se comunica el Espíritu Santo de quienes tienen sucesión apostólica, los obispos, a los diáconos, a nosotros los sacerdotes y a otros obispos. A ti, mi hermanito diácono Erasmo, también se te impusieron las manos y se te comunicó el Espíritu Santo para esa tarea del servicio en el pueblo de Dios. Como estos 7 hombres que fueron escogidos por los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así también a ti y a todos los otros que hemos servido y sirven como diáconos, se nos ha comunicado la gracia de Dios a través de la imposición de las manos para el servicio en el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las funciones de un diácono? El diácono, que como parte de su vida, de su servicio litúrgico, porta o utiliza su vestimenta que se llama la dalmática, tiene las funciones siguientes: proclamar el evangelio, predicar y asistir en el altar, en especial dentro de la celebración de la Santa Misa, administrar el sacramento del bautismo, presidir la celebración del sacramento del matrimonio, conferir los sacramentales, tales como las bendiciones, el agua bendita, etc. Llevar el viático, el Santísimo Sacramento, a las personas que están en situación de enfermedad, pero no puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Además, siempre y de acuerdo con lo que determine la jerarquía, puede también el diácono administrar alguna parroquia, como siendo pues administrador, ejerciendo ese servicio en la administración, ser designado a cargo de una diaconía, presidir la celebración dominical en ausencia del sacerdote. Puede además efectuar otros servicios según las necesidades específicas de la diócesis, particularmente todo aquello relacionado con la realización de las obras de misericordia, porque su origen precisamente nace de allí, del ejercicio de la misericordia y de la animación y evangelización de las comunidades en que ellos se desempeñan. Un gran trabajo muy digno y muy valioso el que realizan nuestros hermanos diáconos en nuestras comunidades eclesiales. Vamos a terminar con la tercera pregunta que nos dejaron en la línea en este primer programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Mi nombre es Zoraida Balú, estoy llamando de la ciudad de Knoxville. Primeramente, mis saludos y agradecimiento al Padre Julián por iniciar tan emprendedor y muy esperado programa. Mi pregunta es, ¿los antiguos israelitas ya creían en el purgatorio o es algo que empezó con la Iglesia Católica? Muchas gracias. Muy importante pregunta la que nos hace nuestra hermanita Zoraida. Un saludo para ella y para todos sus hermanitos feligreses allá en la parroquia en la que constantemente vive su fe. Por más que el término, la palabra purgatorio no está en la Biblia, el concepto mismo de esa realidad espiritual, porque no es un lugar, sino que es un estado espiritual, una realidad espiritual en la que la persona que está en camino de santificación plena, a través de gozar plenamente de la visión beatífica de Dios en el cielo, sí está en la Santa Biblia. Y tenemos que entender en primer lugar que la revelación de Dios no se dio de una vez y ya. Fue un proceso de muchos años, muchos siglos, en los que Dios se nos fue comunicando a través de muchas formas. Encontramos, por ejemplo, de una manera muy hermosa y muy clara en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Este pasaje, así como el de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos de Dios, nos muestra una realidad muy importante, que la revelación de Dios se fue efectuando como parte de lo que se conoce como la historia de la salvación. De tal manera que en el antiguo pueblo de Israel, al inicio, cuando el pueblo se estaba configurando como pueblo de Dios, esta certeza del purgatorio no estaba todavía desarrollado plenamente. Y eso no nos debe sorprender, porque al inicio, cuando el pueblo de Dios se estaba conformando como pueblo de Dios, ni siquiera el monoteísmo, es decir, la idea y la certeza, la convicción profunda de que hay un solo Dios, estaba todavía desarrollada. Vemos a Abraham, por ejemplo, creyendo en varios dioses, y fue precisamente el acercarse a Dios lo que le dio la posibilidad de llegar a la certeza de que solo hay un Dios, de que hay un solo Dios que es el creador de todo y que es el Dios eterno. Así también entonces al inicio el pueblo de Israel no tenía clara la certeza de esa instancia espiritual en la que nosotros somos purificados, porque de hecho purgatorio viene de la palabra latina purgare, que significa purificar. Y quienes están en el purgatorio, en ese estado espiritual, se están purificando de las fallas y de las manchas y de las faltas mismas propias de nuestra vida humana, con las cuales nosotros hemos estado impregnados aquí en esta vida humana. El primer texto que nos habla a nosotros en el Antiguo Testamento del purgatorio como un estado espiritual en el que quienes están allí necesitan de nuestras oraciones es el libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 41 al 46. Y allí se nos muestra a Judas Macabeo muy preocupado por la situación espiritual en la que murieron algunos de sus soldados después de haber incumplido una orden de Dios en la batalla, y que se apoderaron de unos bienes, de unos objetos que no podían ellos tener, y que por tanto murieron en pecado mortal. Y entendiendo Judas Macabeo que estos hermanos necesitaban un auxilio espiritual para asegurar su resurrección, mandó hacer una colecta y recogieron 2,000 dracmas y las envió a Jerusalén para que ofrecieran sacrificios por el pecado de estos hermanitos que habían muerto en ese estado espiritual tan lamentable. Y nos dice el autor del libro de los Macabeos que de no esperar que los soldados caídos resucitarían, había sido superficial e innecesario rogar por los muertos. Pero si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó Judas hacer este sacrificio expiatorio, no Judas Iscariote, Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres del pecado. Y hay un texto muy claro de Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el que nos está diciendo acerca de los pecados que se pueden perdonar, que el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Una clara indicación de Jesús en Mateo 12, versículo 32, a que unos pecados se perdonan en este mundo, en esta vida, pero es posible que otros se perdonen también después de la muerte. Y es precisamente el purgatorio el que nos ofrece esa posibilidad. El otro pasaje que podemos mencionar es el de Mateo capítulo 18, versículo 34, en el que Jesús está hablando de un rey que perdonó a una persona que le debía un dinero, y que después esta persona no perdonó a otro una deuda mucho más pequeña, y Jesús está entonces mostrándonos al final de este pasaje cómo entregó este rey a este servidor, a los de la justicia, para que estuviera en prisión hasta que pagara todo lo que debía. No puede estarse refiriendo Jesús al infierno, porque en el infierno ya nosotros no podemos salir. Pero hablando del purgatorio, sí es un estado temporal en el que las personas que allí se encuentran pueden, después de nuestra oración, de nuestra intercesión y de nuestra súplica, ser liberados de sus sufrimientos y pasar ya a gozar de la presencia de Dios. Vamos a escuchar ahorita unos anuncios muy importantes y unos
una información muy clara, necesaria para nuestra vida de fe como diócesis, porque somos iglesia católica, somos iglesia universal y estamos presentes en muchos lugares de nuestra hermosa diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios, todos los sábados a las 7 de la noche, en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María, a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor, llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Todo lo que soy, con la manito arriba, yo le canto. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y los eventos de la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Alcoa los invita a su retiro de Cuaresma con el Padre Raúl Quesada y el predicador Fernando Gómez de la Arquidiócesis de Miami. Comenzará el 23 de febrero de 7 a 9, siguiendo el sábado 24 de febrero de 9 a 4 y terminando el domingo 25 de febrero de 12 a 6. Donación $10. Para más información, llamar a Juan Hernández al 865-982-3672. También les comunicamos que el Consulado Móvil de El Salvador estará en Nashville para poder renovar el estatus de protección temporal. Para más información, llame al consulado al 571-383-1990. También les damos el teléfono de la Coalición de Inmigrantes de Tennessee. Para cualquier pregunta sobre inmigración o si tienen algún problema, por favor llamen al 615-414-1030. Y así vamos terminando entonces este programa, primer programa de Creciendo Juntos en nuestra fe católica. La invitación es para que nos acompañen, si Dios quiere, la otra semana, para que sigamos en este espacio de hermanos, creciendo juntos en nuestra fe, profundizando en esa riqueza hermosísima de lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia. Y pues los voy a tener en mis oraciones. Oren también por mí y por todos nosotros que estamos ofreciéndoles este espacio de crecimiento. Agradecimientos a quienes nos han sintonizado hoy, y la invitación a que también ustedes se conviertan en mensajeros de Dios para que inviten a otras personas a que nos sintonicen cada domingo de 8 a 9 de la mañana en este su espacio de fe.
Los bendiga el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.